Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a 5 días Real Estate, las 11 de la mañana en punto. Y ayer ya les adelantaba un poco sobre nuestro invitado de hoy. Un día hermoso, pero con bastante calor, 30 grados la temperatura del momento. Algo nublado en Asunción y Gran Asunción. Por ahora no hay probabilidades de tormentas el día de hoy. Esperemos que así también continúe el fin de semana, un fin de semana hermoso y sin agua. Bueno, ya jueves, para muchos un día también más relajante, más pensando en el fin de semana. Ya le doy la bienvenida a mi invitado de hoy, le agradecemos muchísimo que esté aquí con nosotros en piso, es un gusto, un honor que nos esté acompañando el director del Instituto Nacional de Estadísticas, el señor Iván Ojeda. ¿Cómo estás, Iván? Bienvenido, muchísimas gracias por venir. Muy buenos días, Florencia, un placer realmente estar acá en un medio tan relevante para la economía, porque ustedes son grandes difusores de datos económicos y de toda índole, que es un insumo fundamental para la toma de decisiones. Muchísimas gracias. Y realmente nosotros estamos súper expectantes de lo que nos puedas contar ahora. Sabemos que todo lo que se hizo en el censo 2022 de a poco se va a ir manifestando en el 2024, así que tendremos unos cuantos datos y me imagino que durante este año vamos a tener aún más. Antes de irnos hacia la parte de encuestas de hogares, me encantaría que nos cuentes un poco sobre este censo 2022, cuáles son las proyecciones y qué encontraron muy relevante o que haya llamado la atención de ustedes. Sí, realmente ha sido un logro importante que el Paraguay no haya interrumpido la serie histórica de censos. Hay una tradición de 70 años de censos en el Paraguay y esta fue su edición número 8 y el cuarto censo indígena también. Y realmente hay muchas cuestiones muy llamativas que estamos identificando en los primeros análisis. De hecho, que datos preliminares, que es una práctica que hacen todos los países, ya lo presentamos en el mes de agosto pasado. Y para el mes de junio vamos a estar presentando los datos finales del Censo Nacional de Población y Viviendas y el Censo Indígena, con una gran innovación. Florencia, por primera vez en el Paraguay vamos a inaugurar la Semana de la Estadística, que vamos a inaugurar con la presentación de los datos finales del censo. En esa semana vamos a tener la reunión de la Red Especializada de Estadísticas del Mercosur, porque hoy el Paraguay es presidente pro tempore del Mercosur, entonces nosotros también ejercemos la presidencia de la red y vamos a tener esa reunión. También vamos a hacer seminarios internacionales para entender un poquito cuáles son las nuevas tendencias, qué está pasando en la región, cómo nos fue a los países con los censos. Y en el Paraguay encontramos datos muy llamativos, pero digamos que son situaciones que se están dando en todo el mundo, Florencia. Por ejemplo, la fecundidad de las mujeres. La tasa global de fecundidad hoy en el Paraguay está alrededor de 2,3 hijos por mujer en edad fértil. ¿La edad fértil cuál de es? 15 a 49, promedio. Puede que menos, puede que más, pero en promedio es lo que se estudia. Florencia, quedaron muy atrás esos tiempos de nuestras abuelas, nuestras bisabuelas, donde tenían 5 más hijos, ¿verdad? Hoy están en un promedio de 2,3 en el caso del Paraguay. Países como Uruguay ya tienen un crecimiento mucho menor. Veíamos Chile, hoy está en una tasa de fecundidad ya que no llega a 2. Eso implica un envejecimiento muy rápido de la población. Entonces veníamos manejándonos con datos de proyección, con premisas. Las proyecciones, para que la gente entienda, son estimaciones matemáticas de la población futura, que se hace estimando o formulando premisas que en este caso no se cumplieron. Por ejemplo, la fecundidad de las mujeres está muy por debajo. ¿Cuál fue la fecundidad, o sea, la proyección de fecundidad de mujeres en el 2012? Y estaban en torno a 3,8 más o menos. Ahí creo que ahí fue el problema, sí, ¿verdad? Sí. Por el cual, porque
una de las cosas que seguramente Iván, te deben estar hablando hasta el día de hoy y debes estar hasta hastiado, es por qué pensábamos que íbamos a ser 8 millones y somos 6. Sí, porque ahí también... puede ser uno de los... Sí, y una de las percepciones también que tiene la gente es la cantidad de viviendas que vemos en la ciudad. Sí, que eso vamos a tocar enseguida porque me encanta. Y otro tema interesante que vimos es que en estos 20 años, Florencia, mucha gente salió del país. En demografía se habla del saldo migratorio. Se hace la resta entre la gente que salió y la gente que entró. En el caso del Paraguay, en los últimos 20 años, la gente que salió es superior en 500.000 de personas a la gente que ingresó al Paraguay. Entonces, es un número grande para Latinoamérica, porque sabemos que también hay una población que ha migrado también de Argentina, de Chile y de Uruguay. Pero es un número grande. Fíjate bueno, que estamos Venezuela ni hablar. Sí, y fíjate que estamos viendo países en la región como el caso de Venezuela o Haití, un gran movimiento que alteran también, digamos, el comportamiento de las sociedades. En el caso de Paraguay es importante, porque somos alrededor de 6 millones, entonces que 500.000 personas... Ese número es llamativo. Sí, es llamativo. Y los destinos más elegidos por los paraguayos para migrar, en primer lugar la Argentina, que hay también una migración pendular y temporal ahí. Hay mucha gente que va por los servicios de salud o por la educación, o va a trabajar una temporada, regresa con algunos ingresos, ¿verdad? También la característica del migrante paraguayo a la Argentina es que es más o menos equilibrado entre varones, en cantidad de varones y mujeres. Después tenemos otro gran destino que es España. España en el año 2000 abrió las fronteras al mundo porque también se estancó en el crecimiento. Y fueron muchos latinoamericanos y paraguayos. En el caso español, tuvimos una migración de cerca de 106.000 personas en los últimos 20 años. Y lo más llamativo es que esa migración a España tiene rostro de mujer, Florencia. El 75% de los que fueron a España son mujeres y son mujeres jóvenes en edad fértil. Entonces, nuestras madres potenciales también migraron en gran parte a España. Y de esas mujeres que migraron a España, ¿hay un retorno o en su mayoría quedan en España viviendo con hijos? Eso vamos a ver con el censo. Con el censo, en junio, ahí nos va a decir realmente si esas mujeres ya se quedaron allí, son parte de la población demográfica de España. El censo incluye dos preguntas sobre migración. Una, le preguntamos a la gente, ¿dónde vivías hace 5 años? Sí. Y la segunda pregunta, ¿dónde vivía tu mamá cuando vos naciste? Entonces, con esas variables vamos a poder cruzar otras y vamos a poder conocer. Otra variable demográfica importante que se analiza es la mortalidad. ¿Cuánta gente falleció? Nadie estimaba o nadie pensaba que iba a venir una pandemia como fue lastimosamente el COVID-19, que si bien cada persona que falleció fue una tragedia para una familia o para el país, no tuvimos una afectación como otros países, no fue tanta la mortalidad como Europa o como Ecuador, como otros países, que fue algo mucho más duro, ¿verdad? Por algunas ventajas que tenemos nosotros de que todavía seguimos viviendo, ahí vamos a entrar en el tema de vivienda, vivimos muchos viven en casas amplias, con patios, ¿verdad? Entonces, Italia, veíamos que todo el mundo vivía en edificios y estornudaba al de arriba y te contagiaba, ¿verdad? Entonces, el vivir en espacios todavía abiertos fue una ventaja para el no contagio masivo. Nuestro clima también, imagino, nuestro clima más caluroso, entonces no teníamos que estar hacinados también dentro de un lugar. Podíamos estar aguantando no el frío que ellos tenían, entonces también nuestro clima pudo haber ayudado. Una serie de factores, ¿verdad? Que nos ayudó. Que nos ayudó. Sin embargo, hubo una sobremortalidad. Cuando en el Paraguay
en promedio, prepandemia, fallecían 35.000 personas más o menos por año, promedio sin pandemia. Y nos fuimos a casi a 60.000 en la pandemia. Pregunto yo en mi ignorancia, 35.000 personas por año con una población demográfica de 6 millones, ¿es alto? Es baja. ¿Es baja? No es tan, sí, es baja. Es importante, ¿verdad? Okay. La esperanza de vida en el Quizás Paraguay... nos asusta el número, claro a lo que sí, no sí. tenemos este conocimiento. Claro que sí. Bueno, eso se estudia en demografía, en lo que se llama la transición demográfica. Todos los países del planeta arrancan con una transición con características de muchos nacimientos y mucha mortalidad. Con las etapas de la transición que van avanzando, se va reduciendo la mortalidad porque la ciencia evoluciona, la educación también, y también la fecundidad va bajando. Hoy el Paraguay está en una de las etapas de la transición demográfica moderada. Todavía no estamos en la etapa avanzada en donde casi no nace nadie y mueren muy pocas personas, pero esa es la tendencia. ¿Y cuál es el porcentaje de natalidad por año? Natalidad. Ese fue otro gran elemento que se previsionaba. 149.000 nacimientos por año, decían las proyecciones. Las proyecciones de los censos anteriores. Comparamos lo que dice el Ministerio de Salud con los registros y nunca nacieron más de 105.000, 110.000. Entonces, también ahí, y en el año 2000, proyectar con esa cifra, en 15 años ya tenían, ya las mujeres entraban en edad fértil, entonces teníamos también una población de mujeres sobreestimada. Cuando las proyecciones decían que deberían existir alrededor de 2 millones de mujeres en edad fértil de 15 a 49 años, nos dimos cuenta de que eso no pasa de 1,5 millones, por la migración, por la educación, etcétera, por muchos motivos, ¿verdad? Entonces, todos estos factores fueron los que nos ayudaron hoy a tener un censo validado, muy robusto, que ha seguido un procedimiento científico y lo más interesante de todo, que puede ser verificable o verificado. En los meses, Florencia, de octubre, noviembre y diciembre pasado, el sistema de Naciones Unidas ayudó al Paraguay a conformar un comité de expertos, un comité internacional de expertos en materia demográfica, todo lo que tiene que ver con la demografía, la cartografía, la geoespacialidad, y estos técnicos que son unos gurúes de la demografía y cartografía mundial, estuvieron acompañándonos a nosotros y evaluando todo lo que se ha actuado. El informe final se entregó el 15 de diciembre y ahí nos dimos cuenta del exitoso censo que estamos realizando todo el Paraguay, en el sentido de que los datos y los procedimientos fueron validados. Y ellos dicen de que no hay nada que objetar a ese censo. Entonces, es un informe también bastante amplio, pero que viene un poco a fortalecer todo el proceso, porque es una mirada independiente, una mirada técnica de altísimo nivel técnico. Totalmente, para que también nosotros de ahora en más, con este censo de 2022, sí podamos hacer proyecciones. Sí, y con lecciones aprendidas. Nosotros no podemos esperar 10 años para volver a hacer un censo y que nos diga nuevamente una película o la realidad o la fotografía. Tenemos que trabajar en nuestros registros administrativos, seguir la mejora que está haciendo el Ministerio de Salud, por ejemplo, en sus registros administrativos de estadísticas vitales, claro, y con eso los que nacen, los los que mueren, claro. También el Ministerio de Educación y Ciencias tiene la base de datos en el Registro Único del Estudiante, en donde hay gente de muy baja edad hasta máxima edad que ha estudiado en el sistema. Entonces, eso también tiene que ser fortalecido, porque un censo, es un operativo muy costoso y los registros administrativos ya tienen financiamiento. Para que la gente entienda, hablamos de registros administrativos cuando nos referimos a toda registración de hechos o observaciones que hace una institución pública con fines misionales o de control. Entonces, una cédula de identidad es un registro administrativo, una ficha social es un registro administrativo, pero eso tiene que tener el rigor científico, tiene que estar normalizado, estandarizado,
para que podamos interactuar con nuestras bases de datos, ¿verdad? Entonces, ese es un desafío que hoy tenemos. Tiene que ser una red donde todos los ministerios puedan chequear los datos, cruzar los datos. Tiene que estar ya todo, como vos decís, en una nube. No podemos hacerlo más en papeles. Sí, la tendencia hoy de los rockstar en demografía, que son los nórdicos, ellos hacen censos basados ya en registro administrativo, ¿verdad? También el registro administrativo... También imagino que baja el valor del censo. Sí, el registro administrativo... No el valor... no, la calidad del análisis característico. No el valor del análisis, sino el valor de lo que podría costar. Que sí, a eso voy, perdón. Mira, muy buen punto cuando Florencia hablas de cuánto cuesta el censo. Un censo de hecho como el que hicimos tiene un valor aproximado de $5, $5,5 por persona censada. Un censo basado en registros administrativos es menos de $1, es 0,70 centavos de dólar. Ahí está lo que se puede ahorrar censo a censo, y no solamente ahorrar de censo a censo, sino lo que se puede ahorrar en proyecciones de un Estado. Totalmente. Pero también los registros administrativos son importantes, fundamentales, están financiados, pero tampoco son la panacea, porque podés tener la cantidad de población, los que nacen, los que mueren, los que migran, pero por ejemplo las condiciones de la vivienda, solamente con un censo en el territorio. Entonces hay que hacer un mix, pero no se puede discutir eso. Pero no un censo con un cuestionario larguísimo, ¿verdad? ¿Cómo fue? Sí, porque la gente dice, se va a hacer un censo y vamos a pedirle todo al censo, y no se le puede pedir todo al censo. Vos no podés, el tema de discapacidad, medimos también 4 discapacidades, pero no podemos medir, por ejemplo, los que son autistas. Eso es lo que iba a decir. Sí. Recuerdo, porque yo fui la que completé, recuerdo que sí, habían 4 discapacidades, pero no había autismo, y del autismo, o sea, del trastorno del espectro autista, para hablarlo bien, no se preguntaba allí. Sí, y es muy importante señalar cada vez más. Claro, porque el autismo tiene que ser el resultado de un diagnóstico médico. Difícilmente un censista que tuvo 8 horas de capacitación pueda tener un diagnóstico. Entonces los datos tampoco van a ser precisos y la inversión no va a ser, digamos, no va a tener el retorno que esperamos. Sin embargo, es la primera vez, Florencia, que en el censo de Paraguay se pidió el número de cédula, que por cierto está guardado dentro del secreto estadístico, que implica que nosotros no podemos difundir bajo ningún sentido la identidad del informante. ¿Por qué antes no se preguntaba? Ahora sí me llama la atención. Sí, quizás porque el censo anterior yo pertenecía a la familia de mis padres y no me di cuenta de que eso no se pidió, era más chica, no sé. Y es la tendencia hoy en los censos en el mundo pedir justamente para fortalecer los registros administrativos. Estamos hablando del autismo, entonces nosotros internamente podemos trabajar con las fundaciones o con los hospitales que atienden la temática del autismo, cruzar la información y caracterizar a las personas o a las familias que tienen esa dolencia, o por ejemplo los tuberculosos o las enfermedades como el SIDA, que tienen un rigor en cuanto a la guarda de la información. Esto es muy importante aclarar, porque acá no estamos hablando de difundir la identidad personal de las personas, eso está guardado, pero estadísticamente sí podemos decir que el porcentaje de tal característica vive en hogares que son pobres o que son de poca formación, etc. ¿La gente dio esos datos? El 70% de la población dio su número de cédula. Tenemos una riqueza de información fabulosa. ¿Y el 30% que no dio, puede ser porque no tiene un registro de cédula o porque no quiso darlo? No, nosotros medimos también en la encuesta permanente de hogares que prácticamente el 93-94% de los habitantes tienen el número de cédula, tiene cédula. Generalmente los estratos económicos superiores son los que se niegan a entregar. Pero el resto de la población entregó sin problema. O sea que es un 8%, 6% los que no cuentan con una cédula. Sí. ¿Es un número alto para otros países? Y es alto dependiendo de qué país hablemos, ¿verdad? Si hablamos de África es un número bajo, interesante, ¿verdad? Pero si hablamos de países que han avanzado mucho, como por ejemplo España en registros administrativos o con sus políticas. ¿Y países de la región? Y en países de la región estamos más o menos en el promedio, ¿no?
En el promedio latinoamericano de que no acceden a un... Hay cuestiones que podemos mejorar muchísimas, por ejemplo, el registro de los nacidos vivos. Uruguay tiene un modelo de que al nacer ya tiene un número de identificación. Acá muchas veces los padres le llevan a los niños a sacar la cédula cuando vayan a la escuela, ¿verdad? Nuestros hermanos indígenas van cuando necesitan hacer una gestión. Entonces gente muy mayor ya saca la cédula. En el caso de los indígenas registran como su cumpleaños la fecha que ellos tienen cédula, ¿verdad? Porque, bueno, es otra cultura. Ellos, la noción del tiempo, por ejemplo, para algunos pueblos indígenas, dicen tacuarapotudo, o sea, cada florecimiento de la tacuara que se da cada 6 años. Entonces ese es el ciclo que ellos miden en cuanto al tiempo. Tiempos más amplios, dependiendo del pueblo. Pero tiene otras características, por eso el censo indígena que nosotros realizamos lo hicimos, digamos, siguiendo el convenio 169 de la OIT que habla de la salvaguarda a las comunidades tribales y pueblos indígenas, en donde tenemos que, en primer lugar, preguntarles a ellos si quieren o no quieren que les hagamos el censo. Eso se llama la consulta previa, libre e informada. A partir de ahí, entonces respetamos sus tiempos, sus signos, su cultura, su ritmo, y en este censo fue exitosísimo porque encontramos 140.000 hermanos indígenas y ellos, Florencia, fueron los censistas, ellos fueron los supervisores, ellos fueron parte de la estructura, nosotros ayudamos a coordinar, y acá hay que hacerle un gran homenaje al padre Bartomeu Meliá, que ya en el 2000 o un poquito antes él decía, se puede hacer el censo, se puede hacer. Él fue un antropólogo, ¿verdad? Imagínate, formado en Europa. Lastimosamente ya lo perdimos a él, pero es siempre importante recordar que hoy hemos llegado a estos niveles de calidad gracias a personas como él y a muchísimas otras personas que han aportado mucho a la ciencia, a la antropología, Chacesardi también. Entonces hay mucha gente muy relevante que entra en un territorio, porque debería nombrarle a todos, ¿verdad? Pero independientemente de eso, te comento de que este censo indígena también se pudo traducir a 12 lenguas indígenas, y eso permitió que sea más entendido. Claro, y accesible a todos. Y más accesible. El Paraguay tiene 5 familias lingüísticas, pero esas familias lingüísticas se vuelven a separar en dialectos. Entonces, es toda una novedad para la región. Somos referentes nosotros en censos indígenas para la región de América Latina, y somos uno de los pocos países que tiene un cuestionario diferenciado, Florencia, para los indígenas. No es el mismo que usamos para el censo nacional, porque le preguntamos a qué pueblo corresponde, con qué pueblo se identifica, le preguntamos si tiene armas, si es que cazó, si es que pescó, y si lo que, digamos, cazó es para la venta o es para autoconsumo. Le preguntamos cuestiones sobre el hacinamiento, la vivienda. Entonces es un cuestionario diferenciado, porque ellos también están viviendo mayoritariamente en sus propias comunidades, en sus propias aldeas. Es así que este censo, con la participación de nuestros hermanos indígenas, también tuvo muchísimo suceso, y ya presentamos datos preliminares y finales en 3 comunidades. Fuimos a Filadelfia con todos los líderes de la zona, del Chaco fuimos a Coronel Oviedo con toda la zona de la región oriental, y en Asunción también presentamos ya las comunidades que están cerca. Qué lindo, me encanta la pasión con la que estás también explicándonos eso. Y ahora vamos con la pasión nuestra, porque queremos saber sobre las encuestas de hogares. Me imagino que muchos desarrolladores y constructores habrán prendido las luces cuando salieron estos números del censo, porque nos llamó la atención que más del 82% de las familias encuestadas viven en hogares propios, en casas propias, lo que no significa de que no necesitan una nueva casa, porque por ahí, por supuesto, son familias de padre, madre, abuelos, hijos ya en edad de tener su propia casa. Pero ese número les llamó la atención, o pensaban de que era más o menos.
Sí, vamos a aclarar que los datos que vamos a hablar ahora son a partir de la encuesta permanente de hogares. Y sí, la población que vive en viviendas declaradas como propias es el 82% de la población, cerca de 4.8 millones de habitantes, lo que no implica que todos sean propietarios, porque en esa cifra estamos incluyendo a todo el núcleo familiar. También es importante precisar que cuando hablamos de vivienda, hablamos de el edificio, hablamos de la construcción física que aloja a una familia. Claro, pero pueden ser terrenos que están en estado de sucesión, terrenos tomados del Estado, terrenos dados por el Estado también. Totalmente. Y no solamente eso, sino que puede ser un terreno cedido por la familia. Esto vemos mucho en el interior, en donde los territorios son más amplios. Entonces, acá también se ve que construyen en el fondo. En el fondo construyen, entonces generan una nueva vivienda que se considera como propia, pero el terreno no es propio. Por lo que vos mencionabas, hay también en menor cantidad, pero hay gente que ha construido en terrenos fiscales, en terrenos municipales. Algunos están pagando a cuota, todavía no son propietarios. Entonces es importante precisar, porque generó mucha atención este tema. El 82% de la población dijo vivir en viviendas propias, pero no el 82% de propietarios de eso, ¿verdad? Hay muchas familias que viven en hacinamiento, Florencia. Hablamos de 4 o más personas que comparten un dormitorio. Entonces necesitan otra vivienda, hay una ampliación. Una ampliación. Ahí ya hablamos del déficit habitacional. El déficit habitacional puede ser cuantitativo o cualitativo. O cualitativo, ¿verdad? Cuantitativo, cuando le falta vivienda a la gente, se estima según la EPH. Esto vamos a afinar muchísimo con el censo, pero tenemos más o menos 150.000 viviendas necesarias hoy en cantidad, pero cerca de 1 millón de viviendas tienen un déficit cualitativo. Espera, 150.000 viviendas faltan. Sí, aproximadamente. Faltan aproximadamente en el país. Sí, no en país. Asunción y Gran Asunción. 150.000 viviendas faltan en el país, pero además hay una falta de calidad de vivienda. Sí, que cerca de 1 millón de viviendas son las que necesitan, por ejemplo, un dormitorio nuevo, o no tienen baño moderno, siguen usando letrinas, o no tienen acceso a agua potable por cañería, o no tiene cámara séptica, o no tiene alcantarillado sanitario, o no tiene un lugar donde cocinar dignamente. Entonces, esto es todo déficit cualitativo. El déficit cualitativo debe ser 1 millón de viviendas, porque ahí sí quiero tomarme un poquitito más de tiempo. ¿Es en base a clase baja o también entra la clase media? Porque clase alta ahí no entra cuando es, no, me falta un cuarto, yo lo hago si es clase alta. Bueno, la clasificación por clases nosotros no la usamos, el Banco Mundial es el que utiliza eso. Lo que nosotros hacemos es la estratificación socioeconómica, que habla de las necesidades básicas insatisfechas que puede tener un hogar, que son carencias, Florencia, en materia de salud, educación, vivienda y empleo. Pero entonces sí podríamos decir que son clase baja. Siempre el estrato inferior son las que tienen más carencias. Y vamos a tener un mapeo del territorio por agregación de 60 a 100 viviendas, o sea, una desagregación por estrato socioeconómico o por estrato de necesidades básicas y satisfechas a nivel de departamento, distrito, barrio, e inclusive vamos a tener agregado de 3, 4 manzanas. Entonces, eso va a ser en junio. Eso va a ser a finales de año, cuando estudiemos todas las temáticas. En junio lo que vamos a hacer es presentar datos finales. Entonces, el déficit habitacional va a ser una de las principales temáticas que van a ser investigadas por investigadores que nosotros vamos a hacer un llamado, vamos a contratar a los expertos, y a final de año vamos a saber el déficit habitacional, cuantitativo, cualitativo, y vamos a visibilizar eso por territorio. Y ahí te cuento otra novedad. El Instituto Nacional de Estadística inauguró un nuevo tiempo en materia de difusión, inaugurando o lanzando el portal geoestadístico, que es una plataforma en línea de acceso gratuito
donde los usuarios pueden ingresar y visibilizar la información estadística con su contrapartida geoespacial. Podés ver, por ejemplo, dónde están las viviendas, obviamente anonimizadas, en el territorio. Todo tenemos georreferenciado, podemos ver los servicios de salud, educación, públicos, privados. Podemos ver dónde están las comisarías, subcomisarías, dónde están las antenas de telecomunicación, dónde están los tanques de agua comunitarios, las redes de las vías de acceso, las rutas por materialidad, dónde está asfaltado, dónde está en terraplén, dónde está empedrado, etc. Esto y mucho más. También vamos a disponibilizar ahí lo que tiene que ver con el Directorio General de Empresas. El INE tiene un directorio que surge a partir del censo económico que se hizo ya varios años atrás, en donde actualizamos 50.000 empresas por año y actualizamos, y ahí están las que están activas y son formales, son cerca de 267.000. Hay muchísima informalidad también. Sí, imagino que en el censo lo han notado también. Sí, el censo realmente no mide informalidad, pero sí en la encuesta, Florencia, podemos afirmar que vivimos en un país con una informalidad del 63%, ¿verdad? Para que la gente entienda de qué hablamos cuando hablamos de informalidad. Una persona dependiente que no paga IPS, en términos sencillos. Claro. O una persona independiente que no tiene RUC, ¿verdad? Que tiene un emprendimiento, pero él no tiene RUC. Entonces, pero este es un mal endémico, digamos, en América Latina y el Caribe, en donde en promedio hay una informalidad del 55%. Los que están pero nosotros bien, tenemos el 69. Nosotros estamos en 63. 63%. Actualmente, ¿verdad? Eso fluctúa también. Arriba del promedio. Estamos por arriba del promedio. Países como Uruguay o como Chile están en torno al 20% de informalidad. Tiene mucho que ver también con la cultura, con las leyes, etcétera, etcétera. Entonces, pero son desafíos que tenemos todavía como país. También son países chicos, pero nosotros somos un país chico. Sí. Que podríamos estar más hacia ellos que hacia otros países que tienen esa informalidad. Sí, es así mismo, ¿verdad? Hay muchos factores que influyen en esto, pero sigue siendo un desafío importante para nuestro país. Anoté algunos datos hablando de lo que le encanta al desarrollador y al inversor sobre todo, el alquiler. El alquiler de la población, o sea, la población censada, el 9.2% de esa población vive en alquiler, lo que representa más de 500.000 de personas. Viviendo en alquiler. En alquiler, pero no significa que no sean familias todavía que viven bajo un mismo techo y que podrían estar separadas de alquiler. Sí, Florencia, lo dijiste muy bien, la población que vive en viviendas alquiladas, más de medio millón. No significa que sean más de 500.000 viviendas. Exactamente, ¿verdad? Entonces, el alquiler también es una característica de zonas urbanas más que rurales, ¿verdad? Hay una concentración o sea, del total de viviendas en zona urbana, el 17% es alquiler. Y en la zona rural, un 2,5%. Es pequeño. Es menor, ¿verdad? Y también los alquileres, la encuesta nos permite conocer acerca de los alquileres, cuánto cuesta alquilar en Paraguay. ¿Cuánto cuesta alquilar en Paraguay, ¿verdad? Entonces, tenemos que asumir de que hay cerca de 185.000 viviendas de alquiler, ¿verdad? De las cuales el 19% paga menos de 500.000 guaraníes. El 40% paga entre 500 y casi 1 millón de guaraníes. El 28% paga entre 1 millón y casi 2 millones de guaraníes. Y por encima de 2 millones hasta casi 3 millones, 7%. Y finalmente más de 3 millones, el 4%. Entonces, en síntesis, podemos afirmar con estos datos de que... ¿4% solamente paga más de 3 millones en todo el Paraguay? Sí, sí. O, bueno, región urbana. No, todo el Paraguay, esto es el promedio nacional. Con el censo vamos a tener esto mucho más fino. Y estamos hablando de una encuesta permanente a hogares. Entonces, esto puede fluctuar un poquito, pero ya no va a ir muy lejos, ¿verdad? Pero hay un dato llamativo. El 87%
de los que pagan alquiler no pagan más de 2 millones. Eso sí es muy llamativo porque todos los desarrollos nuevos están por encima de los 2 millones los alquileres. Son muy pocos los que tienen un alquiler de 1,5 millones. Y eso sí llama mucho la atención para los inversores extranjeros, porque si estoy comprando un departamento de $130.000, es la media, desde $60.000 a $130.000, o sea, no lo puedo alquilar en menos de $1.000. Y eso tiene mucho que ver con las características de la habitación o digamos de dónde vive la gente, ¿verdad? Mucha gente quizás no puede acceder a una vivienda propia, claro. Entonces el familiar le tiene viviendo con ellos o le cedió un terrenito, construyeron ahí, o otra gente invadió lo que vimos ahora en la finca 916, ¿verdad? Entonces mucha gente se va a terrenos del Estado, terrenos fiscales y va viendo. Hay políticas públicas. Nosotros el día lunes vamos a estar con el ministro Baruja, que está muy interesado en todo esto que se está dando a conocer, y de hecho es que ya tenemos mesa técnica con el Ministerio del Urbanismo y compartimos toda esta información para que ellos también tengan una fuente más de información que pueden combinar con sus registros administrativos. El Ministerio del Urbanismo tiene mucha información en materia de sistemas habitacionales, pero ellos están muy ávidos también de contar con toda la información detallada. Y nosotros vamos a poder contrastar dónde están los territorios sociales, que son las invasiones de hecho, con respecto a los niveles socioeconómicos. Entonces, estuvimos haciendo un ejercicio ya con el Ministerio de Desarrollo Social y de lo que ya tenemos de censos anteriores. Y prácticamente la mayoría, si no todos los territorios sociales están en donde hace 10 o 15 años estaban los estratos socioeconómicos menores, ¿verdad? Entonces, es una coincidencia que se está dando, ¿verdad? Cuando hablamos de niveles o estratos socioeconómicos más bajos, estamos hablando de carencias en necesidades básicas insatisfechas. Carencia en salud, educación, vivienda, empleo, etc. Sí. Censos anteriores nos decían de que, por ejemplo, el departamento central, la ciudad que tiene más necesidades básicas insatisfechas era Limpio, y la que tenía menos era Fernando de la Mora. Entonces, si uno tiene la posibilidad de elegir dónde vivir, ¿verdad? Puede elegir según esos criterios también. Pero hay otra característica de las capitales del mundo, por ejemplo Florencia, que son naturalmente expulsoras de población. Entonces, ese es un fenómeno que también estamos viendo en Asunción. No, por los precios. Por los precios. Por los precios, claro, de compra y de alquiler, por sí, sobre todo. Totalmente. Y una familia que tiene una vivienda en Asunción puede vender a un buen precio y irse a Capiatá o a Luque y tener una vivienda de mucha más calidad. O los alquileres mismos, ¿verdad? Sí. Entonces, el asunceno que migra se va mayoritariamente a Luque, se van a otros lados, pero también vemos un flujo muy intenso a Luque principalmente, ¿verdad? Y también una migración, antes se hablaba mucho de la migración del campo a la ciudad. Hay una proporción aproximada, esto se va a estimar también con el censo, de 65% de la población viviendo en zonas urbanas y 35% viviendo en zonas rurales. Pero hay otro tipo de migración muy intenso, que es la migración de la ciudad a la ciudad. Se va de Asunción a Luque, o se muda de Fernando a Capiatá, ajá, o de Fernando a otras ciudades. Entonces, ¿y por qué se da esto? Y muchas veces por motivos económicos o por motivos de educación. La familia quiere acercarse más a su trabajo o quiere mejorar su vivienda, vende acá, se va construyendo. O lo que vemos constantemente, el no se puede también pagar el alquiler que están pidiendo en Asunción, me voy alrededor, por eso el tráfico tan intenso de entrar a Asunción, tenés una hora y media, cada vez es mayor y cada vez las personas necesitan irse más alejadas porque no acompañan los sueldos. ¿Sabes, Florencia? Hicimos una encuesta de movilidad de Asunción y el área metropolitana. Y encontramos que diariamente en Asunción y 11 distritos que le rodean, que se llama Gran Asunción, sí, existe cerca de 2.400.000 viajes. Un viaje es, me voy caminando 10 cuadras
o me subo a un colectivo O me voy y en después auto, me en voy moto. en auto. Hay 2.400.000 viajes que se dan diariamente. ¿Esos ¿verdad? son ida y vuelta o solamente una ida? No, si por ejemplo yo camino 10 cuadras, Sí. tomo un autobús, para tomar un autobús es mi primer viaje. El segundo Ok. viaje lo doy en autobús, me bajo y vuelvo a caminar 10 cuadras. Si camino menos de 10 cuadras no se considera viaje. Entonces, eso pueden ser varias etapas ¿Varias en la etapas ida, o varias etapas en la vuelta. Ok. Esa encuesta también nos muestra de que hay mucho movimiento entre las ciudades. No todo el mundo viene y sale a Asunción. Ah, mira. Hay un movimiento muy intenso ya entre ciudades del departamento Ok, central. vivo en Emboscada y Sí. me voy a Mariano, Roque Sí. Alonso a trabajar. Y los Cosas así. itinerarios del transporte público fueron diseñados hace 40 años. Que no para corresponden una seguro a lo que mostró el realidad censo. Claro, así el intendente o las autoridades de limpio pedían que se revean eso porque no todo el mundo, el que quiere ir, por ejemplo, a Villa Lisa, tiene que salir de limpio, Es entrar una a locura. Asunción, salir de Asunción, ir a... O sea, por poner un ejemplo, no digo que sea así, pero No, no, no. poner un ejemplo de que también se Claro que está... los itinerarios se hicieron hace 40 años con las necesidades de hace 40 Así mismo, años y nosotros sí. cambiamos muchísimo. Cambiamos muchísimo, ¿verdad? Entonces, también mucha gente utiliza la motocicleta porque se mueve más rápido o porque es más barato, ¿verdad? Entonces, hoy la revolución de las plataformas están desplazando a los taxistas. Vemos que prácticamente los que se mueven en un 3% utilizan plataforma. Los taxis están en menos de 2%. Entonces, son realidades que la evidencia científica nos aporta y obviamente los formuladores de políticas públicas, el sector privado y la sociedad tienen que conocer estos datos. ¿El sector privado, desarrolladores y constructores se pusieron en contacto con ustedes? Sí, claro que sí. A algunos no les gustó mucho la cifra. Otros Dije acá, no le iba a gustar sí, cuando veo sí. este número del 82% de la población que vive en casas propias y solamente un 9,2 está viviendo en alquiler, habrán dicho ¿qué? Pero somos seres emocionales, es la primera reacción. Uno tiene que profundizar el análisis y entonces uno ahí se da cuenta de qué interpretación darle justamente, digamos, a los datos, ¿verdad? Otros desarrolladores dijeron cuando entendieron más, sí, son los datos que nosotros manejamos, ¿verdad? Esto es lo más cercano a la realidad. Nosotros tenemos convenios con la Cámara Paraguaya de la Construcción. También el portal geoestadístico le va a servir muchísimo a los desarrolladores. Para ver dónde está realmente. Para saber dónde está el mercado, ¿verdad? Dónde está el nivel socioeconómico que puede pagar el alquiler del edificio que ellos van a construir. El desarrollo que vos estás haciendo lo pueden pagar acá, Sí. pero estás construyendo acá a 20 cuadras y la gente no lo puede pagar. Y te decía antes, vimos en estos 10 años, Florencia, ¿qué pasó con la vivienda? Las viviendas crecieron a un ritmo del 3% aproximadamente, anual. Y la población, si bien siguió creciendo, fue a un ritmo mucho más desacelerado, a 0,8%. O sea, que había las viviendas crecen 3 veces más de lo que se necesita que la población, perdón, sí. que la población. Sí. Y encontramos un 20% de viviendas desocupadas, porque están puestas en alquiler, no están ocupadas, o son casas de fin de semana. ¿Y dónde están? ¿Ya están geolocalizadas? Sí, eso está geolocalizado y eso va, digamos que se va a dar a conocer cuando estudiemos las temáticas del censo. En el segundo semestre del año. De este año. Y ahí también se va a saber ese 20% que está desocupado, cuántas habitaciones tienen, cuál sería el precio, todo eso se va a poder también saber. Si estaba desocupado no pudimos entrevistarle a la gente en ese lugar, ¿verdad? Pero para la seguridad de la gente también reitero que toda la información la damos de manera agregada y sin identificar exactamente dónde está esa vivienda desocupada, porque es una invitación a entrar. A entrar, ¿verdad? Eso no va a suceder. Entonces,
pero sí vamos a tener una aproximación. ¿Y qué se va a saber de ese 20%? ¿Qué sí se puede saber de ese 20% de desocupados? Podemos saber en qué estrato socioeconómico sí, del barrio pertenece. está, porque los barrios, vos sabés que los barrios se parecen mucho, las casas de los barrios se parecen. Porque antes era casa, casita, rancho, mansión, ¿ya no es más así? Sí, es casa, casita no, pero rancho sí. Acordate sí. que hace unos cuantos años se decía Asunción y Gran Asunción es casa, casita, rancho, mansión. Sí, había un juego también de cartas que era... pero hoy sí es casa, es rancho, se ve si es una vivienda precaria, sí, y se estudia la materialidad de la vivienda. Okay. De qué materiales son el piso, las paredes, el techo. Pero ¿verdad? no se puede saber si están desocupadas. Claro, si estaban desocupadas no se pudo entrar, pero sí vamos a tener del territorio. Vos sabés que hasta las familias se parecen en la zona. ¿Se puede saber si las desocupadas quedan en edificios o son casas? Sí, claro. Hay edificios. Eso sí, ¿verdad? Sí, claro que sí. También el censo, es importante aclarar siempre en cada espacio tan valioso como este, de que no existe censo en el planeta que llegue a un 100% de cobertura. Entonces hay un 6% de que no fue omitido, ¿verdad? Llegamos a un 94% de cobertura. Que es alto. Que es alto, porque pasás el 90% y tu censo es exitoso, ¿verdad? Entonces, ese fue el gran problema del 2012, que no llegaron al 74%. Y ese fue un problema que venimos arrastrando hasta ahora. Pero hoy el Paraguay tiene un censo de calidad y después de 20 años de manejarnos con proyecciones, hoy tenemos datos muy cercanos a la realidad. Eso hace que el país sea más manejable y también que la inversión privada tenga datos más certeros para su toma de decisiones. Que es lo que se necesita, ¿verdad? Y lo que está también buscando el inversor. Saber dónde invertir realmente y que mi inversión no quede en esa casa desocupada. Sí, tal cual. En ese 20%. Sí, en ese 20%, es así mismo. Entonces hay mucho que está por verse. También la encuesta permanente de hogares nos contaba de que el 1% está pagando en cuotas, cerca de una población de 38.000 habitantes. ¿Es baja? Vive... es cuestión de comparar, ¿verdad? Tendríamos que analizar un poco y contrastar con otras informaciones. En condominio vive el 0,5% de la población. En viviendas cedidas, ahí sí hay un número interesante, el 7%. ¿Cedidas del Estado cedidas, o cedidas por familiares? No podemos hacer esa agregación en la encuesta, pero sí en el censo sí nos va a aportar. Pero hoy sabemos que existe una población aproximada de más de 400.000 personas que viven en viviendas cedidas y ocupadas, de hecho, muy poquito, 0,2%. Entonces, estos son datos que surgen siempre de la encuesta permanente a hogares, una encuesta que se realiza durante todo el año, llega a 21.000 hogares con cortes trimestrales. Esta encuesta es la que mide mercado laboral, mide también situación de pobreza monetaria, pobreza multidimensional, condiciones de vida en temas de salud, de educación, vivienda que estamos hablando ahora, uso de tecnología, etc. Iván, realmente te agradezco, creo que fue la nota más larga que hice en el canal, sinceramente, creo que sí, vas para el récord. Te agradezco muchísimo tu visita, me encantaría que apenas tengas más datos de las viviendas, sobre todo lo que nos estabas diciendo que hacia fin de año van a estar, que vuelvas al programa y que nos des un mayor pantallazo de todo lo que nos diste ahí. Y no solamente eso, quiero que estés presente con tu equipo de comunicación en la Semana de la Estadística. Por favor, acordate de nosotros. Sí, claro que sí. Acordate de que nos llegue la invitación y allí vamos a estar. Con mucho gusto. Mira, el agradecido soy yo, en nombre del Instituto Nacional de Estadística. En este momento hay encuestadores que están tocando las manos. Sí, la encuesta permanente de hogares arrancó en esta semana. Hay que abrirle. Entonces hay que abrirle, pero también es importante mencionar que chequeemos la identidad. Ellos tienen un chaleco azul, tienen una credencial con un código QR. Los que quieran pueden verificar la identidad. Eso le lleva a la página web y ver la identidad. Se presentan con una carta en donde se explica el alcance de la encuesta. Está también el número de teléfono de la comisaría. Todas las comisarías del país están enteradas de este operativo. Entonces, si yo tengo dudas, antes de darle mi dato, llamo a la comisaría y pregunto, ellos nos van a confirmar.
o llamar al número de celular que está en la nota, ¿verdad? Entonces, tomemos la precaución, pero sigamos dándole la información. Se necesitan estos datos para poder tener mejor políticas públicas también. Totalmente, así que no quiero extender la despedida, solamente agradecerte de corazón a vos, al medio, que es un gran instrumento para las políticas públicas, para la difusión de la estadística y por sobre todo para que el ciudadano ejerza su derecho constitucional de saber cómo está en cuanto a condiciones de vida. Iván, agradecida, pero infinitamente por tu presencia. Gracias a vos. Gracias. Nos volvemos a ver entonces. Seguro que sí. Bueno, la verdad, apasionada con esta nota y todos los datos que nos han dejado y arrojado con este censo 2022. Nos volvemos a encontrar mañana a las 11 de la mañana, pero continúen con 5 Días Televisión porque hay mucho más para ver. Chau, chau.